Muy buenas noches, estimada docente. Nosotros somos el grupo número 5, conformados por Cruz Ramírez Ariana, Maurat Pineda Melanie, Pesantes Quintanilla Jonathan, Torres Carrión Daniel y quien le hablan Gamarca Albert Mélida Gabriela. Vamos a hablar hoy sobre nuestras planificaciones. Mi tema es la figura humana y manifestación visual para cuarto grado de básica. Su tiempo correspondiente es de 40 minutos. En esta planificación se presenta una clase del área de educación cultural artística dirigido a estudiantes de cuarto de básica. El tema es la figura humana y su representación como una forma de manifestación visual con una duración de 40 minutos. Representar la figura humana usando formas básicas y elementos de arte expresando ideas y emociones. El objetivo principal es que los niños aprendan a dibujar la figura humana de manera sencilla, utilizando formas básicas como círculos, líneas y que además puedan expresar emociones o ideas a través de sus dibujos, fomentando la creatividad. Contenidos y destrezas. Partes del cuerpo, proporciones básicas, expresión de emociones, líneas y formas y colores. Durante la clase se trabajan contenidos básicos como las partes del cuerpo humano y sus proporciones. También se introduce la expresión de emociones y el uso de elementos del arte como la línea, la forma y el color. Todo esto permite desarrollar la destreza de presentar la figura humana de forma creativa. Metodología. Demostración, aprendizaje cooperativo, crítica y reflexión. Se utiliza el método de demostración donde el docente guía paso a paso el aprendizaje cooperativo. Permite que los estudiantes interactúen y compartan ideas y críticas y reflexionen, ayuda a que valoren su trabajo y el de sus compañeros. La evaluación y recursos. Dentro de la evaluación tenemos dibujo de la figura humana, uso de las figuras básicas, expresión de emociones y participación. La evaluación se realizará mediante la observación y una lista de cotejo, considerando si el estudiante logra presentar la figura humana, usar formas básicas y expresar emociones. También se toma en cuenta su participación. Los recursos utilizados son sencillos y accesibles. Dentro de sus recursos tenemos imágenes, lápices, hojas, lápices de colores y un pizarrón. Voy a continuar pues con lo siguiente. Origen y significado del Inti Raymi. Está dedicada al Inti, dios sol, considerado fuerte de vida y energía. Su propósito principal es agradecer por las cosechas, la fertilidad de la tierra y pedir abundancia. En Ecuador esta celebración es parte importante de la cultura indígena, especialmente en la región andina. El Inti Raymi es una festividad ancestral de los pueblos andinos que se celebra desde la época de los incas. Tiene lugar en el mes de junio, coincidiendo con el solsticio, cuando el sol alcanza su punto más lejano. Continuando con el tema, pues las tradiciones y prácticas del Inti Raymi. Durante las celebraciones se realizan rituales ceremoniales dirigidos por líderes comunitarios. Se presentan danzas y músicas tradicionales que expresan la conexión con la naturaleza. Las personas usan vestimentas típicas, coloridas y representando su identidad cultural. Se preparan y comparten alimentos tradicionales como símbolo de unión comunitaria. El Inti Raymi fortalece la identidad cultural, la participación comunitaria y la transmisión de saberes ancestrales. A continuación tenemos la actividad tema representaciones personal mediante las artes. Como objetivo de la actividad tenemos de desarrollar la creatividad y la expresión personal de los estudiantes mediante la representación visual de su identidad, utilizando técnicas básicas del dibujo y el color para comunicar emociones, gustos y características personales. Tenemos en el inicio una duración de 10 minutos en la cual el docente inicia la clase mostrando imágenes de autorretratos
de artistas y dibujos infantiles. También realiza preguntas generadoras como qué es un autorretrato, cómo podemos representarnos a nosotros mismos en un dibujo, qué cosas nos identifican como personas. También se explica que cada estudiante, brevemente que cada estudiante realizará un dibujo donde represente a sí mismo mostrando aspectos de su personalidad, como son los gustos, emociones y hobbies. Además, también tenemos lo que es el desarrollo, una duración de 20 minutos, en la cual el docente explica cómo realizará un autorretrato creativo. Los estudiantes realizan un dibujo donde se representan a sí mismos y agreguen elementos que los identifique, como el deporte favorito, colores favoritos, actividades que le gustan. El docente guía y apoya el trabajo creativo de los estudiantes. También se motiva a utilizar colores, formas y símbolos para expresar su personalidad. A continuación tenemos lo que es el cierre, que tiene una duración de 10 minutos, en la cual los estudiantes muestran su trabajo al grupo. También explican brevemente qué representa su dibujo, qué elementos usaron para mostrar su personalidad. También el docente refuerza la importancia del arte como medio de expresión personal y creatividad. También se realizan preguntas para que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje, qué aprendí hoy sobre representarme mediante el arte. El docente guía y apoya el trabajo creativo de los estudiantes. También se motiva a utilizar colores, formas y símbolos para expresar su personalidad. Los recursos los cuales vamos a utilizar es hoja blanca o cartulinas, lápices, colores o marcadores, borrador, crayones. El instrumento de evaluación va a ser por medio de lista de cotejo, en la cual en los criterios de evaluación tendremos eh, representa su imagen personal en el dibujo, también si utiliza colores y elementos creativos, también si demuestra creatividad en su trabajo y también si explica el significado de su dibujo. En este caso, la siguiente planificación está dirigida a novenos años, la unidad didáctica y representación personal mediante las artes, los objetivos de la unidad, reconocer los materiales y herramientas básicas para el dibujo, en este caso pueden ser plumillas, tinta, papel, aplicar correctamente los trazos básicos de la plumilla, líneas, puntos rayados y tramas, y representar formas simples y compuestas propias del bodegón, frutas, objetos cotidianos, manteniendo una proporción y equilibrio. Como criterios de evaluación tenemos valorar las posibilidades y limitaciones de materiales, herramientas y técnicas de diferentes lenguajes artísticos en procesos de interpretación y o creación de producciones propias. Crear productos artísticos que expresen visiones propias, sensibles e innovadoras mediante el empleo consciente de elementos y principios del arte. Y explorar su mundo interior para ser más consciente de las ideas y emociones que suscitan las distintas producciones culturales y artísticas y las que pueden expresar sus propias creaciones, manifestándolas con convicción y conciencia. En los estándares de aprendizaje, identifica y utiliza correctamente los materiales y herramientas de la técnica de plumilla, demostrando cuidado y responsabilidad en su uso. Aplica distintos tipos de trazo con plumilla para crear texturas y efectos tonales y observa y representa objetos de bodegón manteniendo proporción, estructura y ubicación espacial adecuada. La destreza que se va a trabajar en este caso es reconocer las características del bodegón y los elementos básicos de la técnica de la plumilla a partir de la observación de objetos reales y referentes gráficos. Las actividades que se van a desarrollar en la parte de experiencia es una observación directa de un bodegón armado en el aula. Un bodegón es también conocido como una figura
de naturaleza muerta, que puede ser hecha por objetos naturales o hechos por el hombre. También la exploración libre de la plumilla realizando trazos y líneas. En la parte de la reflexión se va a realizar un conversatorio sobre las diferencias entre dibujar con lápiz y plumilla y además de la identificación de dificultades y posibilidades expresivas. En la parte de conceptualización se va a tratar temas de qué es el bodegón, características de la plumilla y los tipos de líneas y tramas básicas. Y en la parte de la aplicación o ejecución se va a pedir que realicen ejercicios prácticos de líneas, puntos y tramas con plumilla. Los recursos que vamos a ocupar van a ser plumillas, tinta china, papel bond o cartulina, objetos para bodegón e imágenes de referencia. El indicador que se quiere llegar a través de esta planificación va a ser que reconoce las características del bodegón e identifica tipos de línea y tramas con la plumilla. Las técnicas que se van a trabajar va a ser directamente una observación directa y también con una lista de cotejo, preguntando y llenando las diferentes partes y también evaluando el resultado final del bodegón. Bueno, dentro de mi tema de planificación, estamos hablando de lo que son las representaciones teatrales. Es un tema para octavo grado, duración de 45 minutos. El objetivo del aprendizaje es desarrollar habilidades expresivas, comunicativas y creativas mediante la planificación y ejecución de representaciones teatrales. Las estrategias metodológicas activas. La experiencia, tenemos lluvia de ideas que, por ejemplo, ¿qué entienden por representaciones teatrales? ¿Quién habla? ¿A quién se dirige? La observación de un fragmento audiovisual, una representación teatral, cinematográfica o literaria. En la reflexión tenemos qué emociones se perciben, cómo influye el tono de voz, qué diferencia notan con una conversación. En la conceptualización, la construcción colectiva del concepto de una representación teatral y sus características, voz única, introspección, subjetividad e intención. Lectura y análisis de un ejemplo proporcionado por el docente. Identificar los elementos esenciales, el personaje, la idea central, la secuencia lógica, el cierre reflexivo. Dentro de eso tenemos también la guía estructurada para una presentación teatral de 10 a 18 líneas. En la aplicación tenemos ensayo dramatizado, la práctica de la voz, la entonación, la postura corporal, gestos y pausas. Dentro de los recursos tenemos el humano y los materiales. El humano sería un estudiante y un docente. Y en los materiales sería carpeta o portafolio de escritura, textos literarios teatrales, organizadores gráficos y computadora. Y como instrumento de evaluación tenemos una lista de cotejo, en la cual tenemos las siguientes preguntas. Lenguaje verbal, lenguaje no verbal, la memorización, la personaje y cómo llevaría el estudiante el guión. Esa es toda nuestra presentación. Muchas gracias.